Hola, bienvenidos a Después de las 12. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y hoy soy súper contenta de tener a Marco Avilés en el episodio de esta semana. Muchísimas gracias, Marco, por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros en el podcast. No, gracias a ti por la invitación, Ana Lucía. La verdad me ha sacado me está sacando de mis cuarteles de invierno, literalmente, ¿no? O sea, casi del sarcófago. Pero ese es el objetivo, discutir de algunas cosas bien vigentes, sobre todo que son temas que tanto tú como yo hemos estado visibilizando en esta época electoral. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué ha pasado con el racismo en las elecciones, porque hemos visto de todo. De hecho, ayer estaba viendo uno de tus posts con una de estas imágenes nefastas, lamentables, que es una de las muchas imágenes que hemos visto durante toda la época electoral, que categoriza a cierto sector de votantes en relación a sus características físicas. Entonces hemos visto un montón de cosas sobre los quispes, sobre las personas con tal o cual apellido, sobre las personas que viven en la sierra. ¿Cuál de todas estas manifestaciones que se han visto en el marco de estas elecciones generales ha sido la que más te ha impactado? Sé que han habido muchas, pero ¿cuáles son aquellas que todo lo que hemos podido ver hasta ahora es lo que más te ha impactado? Wow, es como, no sé, de pronto es como entrar a un museo gigantesco y tener que una pieza, ¿no? Porque, o sea, tenemos un montón de cosas para elegir, para pensarnos, pero digamos, supongo que creo que además del horror, creo que podemos analizar un poco, ¿no? Y yo no sé, a mí Sí. o sea, puedo contar, por ejemplo, recuerdo cosas que dijo Carlos Brus, por ejemplo, ¿no? Sobre Pedro Castillo y que esta idea, ¿no? Recurrente de que la gente de los Andes no piensa porque el oxígeno no les llega al cerebro. Entonces, es una broma esa idea. Después es ayer o antes de ayer, Vázquez Kunze, ex del Fondo Editorial del Congreso, fujimorista, ¿no? Ah, le respondió a Gonzalo Banda, el politólogo, en Twitter Lo de una manera, vi. no, es como, Qué nefasto. le dijo provinciano acomplejado, no sé qué, ¿no? Y, o sea, no sé qué me horroriza más, o sea, la idea esto de provinciano acomplejado, bueno, ya eso lo hemos escuchado, todo lo entendemos, que sea tan público y que lo diga alguien que, ¿no? Que teóricamente está, pues, metido en el mundo de la cultura, ¿no? O sea, no ha sido, no ha, ha sido, ha sido Bueno, editorial, o sea, digamos, bueno, pero la verdad también te habla del nivel de ignorancia de nuestras, eh, sí, claro. Vi también varios comentarios en relación a lo que mencionabas cuando Pedro Castillo tuvo esta descompensación, ¿no? Que era como, bueno, espero que se recupere, pero seguramente tiene más experiencia con tener más aire porque es de la sierra. Es como, estas cosas que realmente no tienen sentido. O sea, podrías criticar a cualquier candidato por un millón de razones que no tienen necesariamente que ver con cómo se ven. Entonces creo que lo que nos ha sorprendido a ambos en esto es, primero, esta aparente manera súper fácil de poder atacar a alguien a partir de ello, y luego también, como tú mencionabas, cómo se hace tan evidente estas manifestaciones, inclusive para personas que están muy vinculadas al sector cultural o que tienen mucha experiencia con trabajo en algunos casos comunitario, que reproducen estos estereotipos de manera evidente, ¿no? Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de reflexión acerca de qué es lo que van a postear o qué es lo que van a comentar, ¿no? y dos cosas, ¿no? La primera, a mí este tipo de comentarios, como el de Carlos Brus, Vázquez Kunze, y en fin, hay una serie de cosas que los políticos han dicho y dicen y dirán, ¿no? Pero eso a mí me regresa a mi época escolar, ¿no? Me siento un poco en el salón de mi colegio de secundaria, era un colegio de hombres nomás, ¿no? Y era brutal, ¿no? Um, y donde que se hacían, ¿no? Y, o sea, de ese tipo, Serrano, tú no piensas, ¿no? El aire, Exacto. o sea, me regresa a esa época escolar y entonces, pensando en mi propia evolución, porque yo, ¿no?
también he participado de esas bromas, o me he puesto de perfil, o me he callado y tal. Pues O sí, sea, en mi caso exacto, ha habido, y hay, creo, un proceso de construcción, de entendimiento, de, no sé, de aprendizaje, exacto. ¿no? Pero entonces siento que estas otras personas no oportunidad como problema de violencia, ¿no? Que en la escuela no se problematiza y así es como yo personalmente en mi generación me Para, eduqué, o sea, el profesor de educación física decía, oye, Cholo, ven acá, no, oye, Serrano, o sea, el mismo profesor, ¿no? Entonces no había espacios en la escuela donde tú pudieras, exacto. pero después pues la vida te va llevando por caminos donde puedes aprender, entender, ¿no? Te educas, en fin. Pero no puede ser posible que gente que lleva 20 y hasta más años trabajando, no solo a nivel profesional, sino en el sector público, tenga este tipo de expresiones, porque inmediatamente, y este es el segundo punto que quería comentar, ¿no? Que estas expresiones, cuando las dice gente que está trabajando en el sector público, en el sector privado, están unidas a políticas, ¿no? A planes, a programas, ¿no? Cierto. Y entonces, en el caso de Vázquez Kunze, sí, este es un exabrupto y lo que sea, seguramente se puede disculpar, pero, por ejemplo, cuando uno revisa algunas cosas que ha escrito, él por ejemplo, cree que el Estado no debe ofrecer servicios en lenguas originarias, ¿no? Que es una pérdida de dinero y además manera de fragmentar aún más el país porque todos Ok, los peruanos deberíamos solamente hablar español, ¿no? Entonces, cuando él dice ya. provinciano, lo que sea, o sea, en verdad eso es superficial, ¿no? Lo de fondo es estas ideas que estas personas tienen y pueden eventualmente en el gobierno convertir en políticas públicas, ¿no? Entonces, digamos, el horror, el horror es esta de que se conviertan en políticos de ideas, ¿no? Me parece interesante esto que dices de cómo eso se traduce en políticas, porque claro, cuando son personas que están trabajando en algunos sectores que son los que se encargan de tomar decisiones o que tienen alguna injerencia en el diseño de programas, de planes, de acciones que están direccionadas a cierto sector de la población y tienen estas cosas en la mente o las ven como una verdad absoluta, entonces eso sí puede impactar en que, por ejemplo, no se le destine, como tú bien decías, presupuesto, no se le destine prioridad a estas acciones que finalmente sí van a tener un impacto en la vida de las personas, ¿no? Entonces, claro, en algunos casos las personas dicen algunas cosas, algunas otras dicen que no se ofendan, que no es una cosa muy grave en general, pero cuando pensamos cómo esto tiene un impacto al momento de tomar decisiones o de priorizar algunas acciones, podemos ver que sí se puede dejar de lado a algunas acciones que priorizan o que le dan atención a poblaciones, por ejemplo, que no hablan español, ¿no? Entonces, si tienes una persona que piensa que no es necesario o que todo el mundo debería hablar español y no se respeta ni la identidad cultural ni tampoco la identidad lingüística de las personas, entonces hay un problema mucho más grave que escapa de las palabras, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y por eso a mí me parece que, y me parece nuevamente, me parece súper importante el espacio que tú estás creando, Ana Lucía, porque creo que sí, es un tema, es grave, define nuestra sociedad, ¿no? Economía, todo. Pero lamentablemente Eso sí es todavía cierto. la manera como se discute de racismo de manera pública es, por lo general, sobre todo en medios de comunicación, es alrededor de una denuncia, de un exabrupto, de un insulto, ¿no? Que sí es condenable, pero como estoy intentando, eso solamente es la punta del iceberg, ¿no? Creo que la discusión sobre racismo, sobre discriminación, tiene que llevarnos a analizar estas formas de gobernar, formas de administrar, las formas en que nuestro país está configurado, ¿no? El centralismo, por consecuencia directa del racismo, Terrible. en fin, ¿no? Entonces, digamos que me parece que es que empecemos a entrar, digamos, en discusión pública, estas cosas se hablan, ¿no? Pero, Sí, digamos, en dimensión a entrar a esos espacios, creo que vamos a poder abordar como
muy profundas de nuestro país, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pienso en la distribución de la seguridad, por ejemplo, ¿no? La cantidad de policías que hay por distrito es ¿no? Está basada en la desigualdad, ¿no? Y hay estadísticas, no recuerdo una por ejemplo, la última que vi, del 2014, policías en Lima, por ejemplo, ¿no? Decían, más o menos, un policía por 250 habitantes en San Isidro versus 2.700 y pico en Santa Anita, ¿no? 2.500 en San Martín de Porres, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué San Isidro tiene 10 veces más policías por habitante que, que San Juan de Lurigancho, que Santa Anita? O sea, ¿por qué? Claro, ¿No? Entonces ahí hay, ¿no? O sea, porque hay barrios, personas, seres que están como demandando mayor cuidado, mayor protección que otros que exacto. viven básicamente a la intemperie, ¿no? A la intemperie en términos de seguridad. Sí, y no solamente que están, digamos, demandando más, sino que tienen, porque creo que al final todo el mundo demanda seguridad, simplemente que o sea, se prioriza el bienestar de algunas personas por sobre el de otras personas, ¿no? Que es un problema que, como tú decías, no se ve cuando solamente estamos viendo el racismo como un tema interpersonal, ¿no? Estas agresiones esporádicas que no tienen mayor relevancia, ¿no? Pero cuando pensamos cuál es la implicancia de eso, podemos ver realmente que es mucho más profundo de lo que pensamos, ¿no? Y retomando con lo que habíamos conversado sobre este tema de qué pasa cuando, por ejemplo, dicen que todos deberíamos hablar español, que todas las personas en el Perú deberíamos solamente hablar español, y se utiliza eso también para atacar a las personas, para ridiculizar a las personas, para crear esta serie de publicaciones, memes, caracterizaciones que toman la forma de hablar de personas que no son personas hablantes nativas de español para, digamos, burlarse acerca de ellas, ¿no? Esto que estamos viendo ahora en relación a los tipos de votantes o los tipos de candidatos es algo que ya hayamos visto en algunas elecciones pasadas. Yo soy, o sea, mi experiencia en elecciones no es tan extensa, pero recuerdo también la elección del 2011, que creo que fue mi primera elección votando, donde habían algunas cosas similares también que se han repetido en relación a qué tipos de votantes eligen a qué persona, cómo se les tiene que hablar o cómo se les puede referir a ellos. Esto ya es algo que veamos de manera común en las elecciones, se ha visto antes. Claro, totalmente, ¿no? Y yo creo que incluso podríamos, o sea, podríamos remontarnos al siglo XIX, donde hay una, creo que es Manuel Asensio Segura, que tiene como que tiene unos textos, ¿no? Sobre Santa Cruz, y lo llama o alpaca, ¿no? Wow. Y bajo la idea, el político indígena, político mestizo, cholo, que viene de los Andes a la sierra, pero de los Andes a la costa, viene a usurpar el poder, ¿no? O sea, que Exacto. y eso también, como o sea, son textos clásicos, ¿no? Juan de Arona en su diccionario de peruanismos dice, el cholo es ese cruce ¿no? del indio con el blanco que viene de los Andes, ¿no? A usurpar el poder. Entonces, hay esta idea, ¿no? Del indígena relacionada al poder con la usurpación, como que el poder, ¿no? No es parte de lo que debe hacer, o cuando aspira al poder está como entrando a una zona de peligro. Y es todo muy simbólico, porque luego yo cuando leí Sí, estas cosas de Juan de Arona era, oye, pero una sí, calle en lo San recuerdo. Isidro, Juan de Arona, ¿no? Efectivamente. Cosas irónicas que pasan en el Perú. Pero me has Pero hecho esa es la recordar a lo geografía de que nuestro país, ¿no? Eso es como, me acabo de acordar con lo que mencionabas de quiénes deberían estar en el poder, lo que pasó con el exministro Ceballos también, que fue algo interesante que me recuerda bastante a cuál es el lugar de las personas, ¿no? ¿Qué personas deberían estar haciendo alguna cosa?
qué personas les iría bien solamente en esto, porque si son personas o personas indígenas o mestizas, solamente pueden estar en estos espacios, no pueden ser embajadores para ciertos países, que son de tal o cual región, porque se entienden mejor con ellos, ¿no? Eh, que sí es este tema de cada persona en su lugar, entre comillas, ¿no? En esta pirámide social slash racial, que mucha gente dice que es invisible, pero que para algunas otras personas nos parece que es bastante evidente, ¿no? Sí, es loco. Creo que el comentario fue de Marta Chávez, ¿no? Que Ceballos debía ir a Sí, Bolivia, ¿no? A ser como sí. diplomático en Bolivia, porque, bueno, en fin, ¿no? Por su color, qué sé yo. Pero, y eso está relacionado con esto que te comentaba de Juan de Arona, ¿no? Esto ¿cuál es el lugar del indio? Usando esas palabras, ¿no? Exacto. O sea, el lugar del indio no es que sea la sierra, no es que sean los Andes. O sea, el lugar del indio es cualquier lugar donde no es amenazando el poder, ¿no? Qué fuerte. Y sí, y entonces tengo un amigo en Bolivia, ¿no? Abraham Delgado me decía, bueno, los estados, y él hablando incluso de Bolivia, ¿no? Los estados, digamos, abrazan al indígena, a los indígenas, cuando los indígenas están produciendo cultura, bailes, ¿no? Sus lenguas, pero cuando el indígena hace política, el Estado y la sociedad los terruquea, ¿no? Los persigue, los expulsa, los manda como Marta allá, ¿no? Andate a la puna, ¿no? Entonces es un Lo poco recuerdo. sí. Sí, Y, y bueno, de hecho, estoy teniendo como flashbacks, no relacionados a campaña política, pero relacionados a varias cosas que han pasado en la política en los últimos años, que también están marcadas por agresiones racistas, ¿no? Han habido algunas congresistas quechuas, aymaras, que han estado teniendo sus periodos congresales y que han sido muchas agredidas por la manera en cómo se vestían o cómo hablaban o porque decidían hablar en su lengua materna, ¿no? Que nuevamente es este tema de o en este espacio, que es un espacio de toma de decisiones o de poder, se habla español o se habla castellano, si quieres hablar esto, habla en otro lado, o de aquí tienes que venir vestido de manera formal. Estas agresiones que en realidad podrían sonar como muy ligeras, pero que en realidad tienen un trasfondo bastante más profundo del que se ve, ¿no? Este tema de cuáles son esos espacios neutrales y cómo la neutralidad muchas veces obliga a las personas a despojarse de estos elementos que son parte de su... te decía que me estoy sintiendo como, o sea, ahora que están viniendo así como un montón de anécdotas, de cosas, y me siento casi como un coleccionista de este tipo de cosas, ¿no? O sea, mira, esto me lo contó Tania Pariona, ¿no? La ex congresista. Me dijo que el primer día que ella fue al Congreso, ¿no? Como la seguridad la detuvo en la puerta y no le dejó entrar al principio porque no creían que ella era congresista, ¿no? Ella dijo, no, yo soy congresista. Y bueno, luego tuvo que mostrar el photocheck. Dios mío. Obviamente eso no pasaba con otras personas, ¿no? Exacto. O en otro espacio a la artista Benuca de Banán, ¿no? Que es la hija de Primitivo de Banán, ¿no? El maestro de las tablas de Sarwa. Ella fue en Chorrillos, ella estaba mostrando su trabajo y fue con su traje de gala, elegante, junto a su padre, y en la puerta pasó lo mismo, no les dejó entrar, les pidieron documentos, una serie Dios mío. de cosas que no pedían a las otras personas, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? Es esta problematización de las personas, en este caso específico, ¿no? Que, como veíamos antes, o sea, están todos mientras están como cerca al poder, ¿no? Cerca al poder, cerca, digamos, a los no sé, de élite, ¿no? Entonces se les discute. Por supuesto, un indígena está en su lugar cuando está, como decían en esta broma en este meme, ¿no? Después de que Pedro Castillo pasó a la primera vuelta, ¿no? Decía, el indígena está en su lugar cuando está limpiando tu casa, ¿no? Y en este meme decían, ¿por qué Pedro Castillo no está Fuerte. limpiando mis baños?
Este, Sí, ahora como el cajero de Wong es candidato a la presidencia. La verdad es bastante fuerte, ¿no? Este tema de cuál es el lugar, cuál es el lugar de las personas racializadas en el país, qué es lo que pueden hacer, cuáles son sus límites, qué no pueden hacer y cómo hacemos para detenerlos cuando están saliéndose de su lugar, ¿no? cuando están lejos, cuando están Bastante como, fuerte. Exacto. sí, pues, no sé, Se sabe muchísimas cosas, ¿no? sí, hay gente, bueno, muchos, lo que pasa es que creo que estamos pasando de una etapa de silencio en torno al racismo, digamos, una etapa donde el racismo se está convirtiendo en un tema sumamente gravitante, ¿no? O sea, se está como volviendo a tal punto gravitante que creo que es necesario que los políticos estén presentando agendas en torno al tema y que Ya. presidenciales, de equipos técnicos, de lo que sea, esto se vuelva un problema, ¿no? Porque es como, o sea, es nuestro, es uno de nuestros, ¿no? Pero a la vez no hablamos de esto, ¿no? Es como en la Sí, no, iglesia, no ha habido ningún debate sobre temas de racismo. O sea, yo estaba esperando, dije, a ver, ¿a quién se le podría ocurrir organizar un debate sobre estos temas? Y jamás se organizó nada, no hubo ningún eje, ningún debate, no se discutió nada, no se han comparado planes de gobierno sobre temas de discriminación, no se le ha preguntado tampoco a los futuros congresistas y las futuras congresistas si van a tener en su agenda estos proyectos de ley que están estancadísimos hasta ahorita para la prevención y sanción de racismo. Entonces, no es un tema que esté en agenda pública todavía y tampoco que parece ser prioritario, ¿no? Aunque estamos viendo cómo está, es como por todos lados, ¿no? Está como sí. salpicado en un montón de partes en la sociedad, pero no lo vemos realmente como un problema real. Y vuelve a la gente la parte política cuando hay algún incidente de violencia, ¿no? Alguien que le grita a alguien, oye, vete, cholo, no sé, ¿no? Y de pronto Exacto. alguien recuerda, oye, pero el Código Penal, o hay una ley, y entonces, bueno, ahí, pero los políticos deberían. Pero también creo que, o sea, sí está bien que hay una ley que se castigue, que se no es la solución, más bien deberíamos creo que ir a, un poco como en la medicina, ¿no? Cuando te dicen los doctores, oye, está bien curar, operar y tal, pero es necesario, Medicina pues, preventiva. exacto, ¿no? No trata de comer, hace ejercicio, o sea, creo que tenemos que entrar un poco a ese espacio de la prevención, por llamarlo de alguna manera, pero antirracista, estas cosas que, ¿no? que se dicen, ¿no? O sea, creo que allí no sé, creo que el día en que los políticos estén debatiendo de esto, por lo menos que hay un espacio, creo que podremos estar quizás en un peldaño más adelante, ¿no? En este Bueno, tema. igual y también la mayoría de las agendas ahorita en cuanto a política y cómo se han construido muchos de los discursos electorales están basados en racismo, ¿no? Y en este tema de los votantes, en este tema de ciertos votantes con algunas características, que votan de tal o cual manera por esta razón. Entonces, creo que es parte, desafortunadamente, de la agenda ahora y nos han acompañado durante toda la campaña política, ¿no? Ahora estamos en un punto un poquito más álgido y se está viendo de todo, pero, pero realmente ha sido algo que nos ha acompañado desde que empezaron las elecciones, ¿no? Desafortunadamente, digo. Pero sí, sí se ha visto mucho y se ha visto también este tema de, que era algo que me parecía interesante, me preguntaron hace unos días en mis redes, ¿cuál era esta relación entre terruqueo y racismo? Que parece que, o sea, no, todavía no llegamos como a llegar, no llegamos a este punto de esta es la relación o así se relaciona estas dos cosas que parece que están súper aisladas, pero que casi siempre parecen estar en la misma fórmula, ¿no? Cuando tales o cuales personas que son votantes de tal sitio, normalmente si votan de esta manera es porque son terroristas o porque tienen tal o cual afición. Entonces,
¿Cómo repensamos esta relación entre terruqueo y racismo? Bueno, es una súper pregunta, ¿no? Creo que para empezar tendríamos que como reconocer un poco cómo es el terreno del Perú ahorita, con relación a la época del conflicto armado, guerra interna, cómo se le quiere llamar, ¿no? O sea, ¿en qué punto estamos? Y creo que, o sea, yo siento que positivas, ¿no? Como sumamente positivas como la Comisión de la Verdad, que no creó un espacio para poder como empezar a discutir y sanar heridas. Pero estamos en un proceso todavía es una posguerra no asumida como tal, ¿no? Nosotros salimos de ese periodo de violencia como país, darnos la oportunidad de, como país, sanar. Sí, pues, sí, Y, eso sí es cierto. y uno de los síntomas de que no hemos pasado eso es el uso de esta palabra, ¿no? Del terruco, terrorista. Dice con la gente que lo dice con una facilidad que realmente no están haciendo la conexión mental en que esta es un delito por el que tú puedes ir a la cárcel y por el que mucha gente fue a prisión y muchas veces de manera injusta, ¿no? Entonces, primer nivel, es como que no hay ese nivel de conciencia. Yo supongo que podría, o sea, ese nivel de conciencia tendría que ocurrir en un periodo de sanación donde entendemos cuál es la dimensión de estas palabras. Otro es que no un alto porcentaje de personas que murieron o sea, la mayoría de personas que murieron en este conflicto fueron una gran mayoría en Ayacucho, ¿no? En Huancayo, en Huancavelica, indígenas, la mayoría, ¿no? Sea porque los mataba Sendero, sea porque los mataba el ejército, pero eran como, de cierta manera, carne de cañón. La mayoría de las víctimas eran indígenas. Esa es una cuestión a Desafortunadamente. considerar, ¿no? O sea, cuando uno Sí, usa esta claro. palabra, ¿con quién las usa con mayor facilidad? ¿No? Ese uso está sobre esta base histórica. Y lo Como otro esta asociación inmediata, ¿no? sí, y lo otro es importante que también es, y eso está en los que ha migrado, ¿no? Y eso, por ejemplo, en un taller que di sobre historias de migración, una participante me contaba que cuando ella era niña, ella llegó a Lima con su familia, llegaron en un camión, tal, llegaron de noche y se instalaron en un arenal y tal, ¿no? Ella no sabía dónde estaba llegando, pero su mamá le dijo, casi como le prohibió que era de Ayacucho, ¿no? No, Mm, Ayacucho. Entonces, cuando uno escucha, eso es de lo, cuando hablas con gente que ha migrado de Ayacucho debido al conflicto, a Lima, ¿no? Una de las cosas que te cuentan es eso, es la asociación de Ayacucho con terrorismo. O sea, tú podías haber migrado por X razón, porque Sendero te estaba como matando a tu familia, tanto tú llegabas a Lima y de pronto simplemente el hecho de que tú fueras de Ayacucho, para muchas, entre ellas la policía, pues tú eras terrorista, ¿no? Entonces hay una asociación esta parte de la historia no, de esta parte de la historia no, ¿no? Hay una asociación eso también. entre la palabra terrorista y gente inocente, ¿no? O sea, hay gente que cometió actos terroristas y que, bueno, se le puede llamar terrorista, obviamente, pero parte de la historia de este conflicto es de una manera indiscriminada y de una manera injusta con gente que más bien estaba siendo víctima de la violencia, ¿no? Entonces, Exacto. Tal ahora como estamos ahora, en ¿no? el Que se está año, usando de manera indiscriminada. ahorita, ¿no? Mira, uno entra a las redes y tengo amigos, ¿no? O sea, me parece un poco como que estamos en una época como donde la gente nos transformamos, ¿no? Y tengo amigos con los que, o sea, que quiero mucho y de pronto veo que, no sé, alguien comparte algo, algún tipo de observación sobre el fujimorismo, lo que sea, y de pronto, oye, terruco, tú, ¿qué quieres? El Terrorista, es comunismo. como, sí, Ah, sí.
es terrible, realmente es terrible, ¿no? Y parece que hacemos esta relación de personas que están fuera de Lima, porque ese es otro tema de la gente de Lima con la gente de las provincias, que es un término también un poco centralista en sí mismo, pero hacemos esta diferenciación entre las personas que están en otras provincias, en las provincias del interior, eh, como estas personas que son personas que primero tienen un resentimiento social y segundo, seguramente son terroristas, ¿no? Son terroristas o son comunistas o promueven la violencia o quieren acabar con las personas de Lima. Y se crea como esta categorización tan terrible de las personas que viven fuera de Lima, que al final terminamos reproduciendo no solamente el centralismo, sino también mezclando el propio racismo, porque categorizamos muchas veces a las personas que son de la Sierra o que son indígenas, como estas personas que siempre están buscando generar conflictos, ¿no? Que es algo que ya ha venido pasando desde hace algunos años, ¿no? Sí, totalmente. Es esta idea, pues, republicana, ¿no? De que Lima es este centro que está en continua amenaza por el, entre comillas, el interior, ¿no? Y, No y- puede y ser. Lima, digamos, en verdad, esta categoría que al principio me parecía terrible, pero ahora me parece como sumamente útil, porque cuando dices Lima moderna te estás refiriendo, pues, a estos distritos que para las empresas de investigación de mercado, ¿no? Concentran una serie de valores económicos. Lima Centro. Lima Centro, sí, ¿no? Lima moderna y Lima rural. Ya, vamos a hacer un programa sobre geografías y racismo también, espero. Claro, Marcos, Lima rural. sí, No, es interesante cómo reproducimos estas lógicas, ¿no? Que son como, a veces puede sonar como algo que se dice muy a ligera, pero tienen todos estos subtextos que al final, si nos ponemos a prestarles atención, son mucho más preocupantes de lo que parecen, ¿no? sí, no sé, es como, mira, yo tengo un amigo que todo el tiempo me dice, oye, pero y es como mi cable a tierra un poco para mantener el optimismo, ¿no? Y me considero dentro de todo este, como optimista, a pesar de que suene un chiste, ¿no? Ahora. Pero, o sea, el Perú es un país increíble en muchos sentidos. Sin embargo, eso no puede convertirse en, o sea, eso no puede enceguecernos, ni debería enceguecernos, ¿no? Sino más bien deberíamos asumir esa maravillosa característica de nuestro país, geográfica, en fin, ¿no? La diversidad y tal, como una, no sé, como una potencialidad que ahora está como totalmente aplastada por unas, sí, el racismo, ¿no? La discriminación y tal, pero digamos en términos políticos, no sé, de política, ¿no? O sea, a mí me parece que Lima es una ciudad inviable, ¿está? Porque es una ciudad que está como aplastada por la tercera parte de la población del Perú está en Lima. O sea, es inviable, ¿no? O sea, y es inviable porque esto, o sea, la maquinaria del centralismo sigue atrayendo gente y, y eso, por un lado, todavía sin gente, como hemos visto en la pandemia, ¿no? La gente deja Lima porque tiene que trabajar, porque manda a sus hijos a las universidades, porque en hospitales, tienes trabajo. Sí, Pero eso también significa que las comunidades, ¿no? Las diferentes geografías del Perú están como, también como personas, perdiendo talento, perdiendo, no sé, perdiendo su riqueza humana porque el modelo de desarrollo del Perú, y esto está como totalmente conectado con el racismo, ¿no? O sea, el modelo sí, de desarrollo del Perú, vayas a Lima. O, exacto. si tú Porque no hay desarrollo local, ¿no?
No, no hay. Entonces gente indígena, la gente afroperuana, ¿no? Continuamente se También. está dando. Y eso no se ve, o sea, la migración parece, se plantea en términos de, los migrantes vienen, invaden, y, ¿no? Qué mal, ¿no? Pero Destruyen la ciudad, nuestra hermosa ciudad criolla. la migración es un desarrollo, y cuando la gente se arraiga, y es el caso de mi familia, por ejemplo, ¿no? Cuando en los años 80, cuando llegamos a Lima, nosotros llegamos pues con nuestras y dejamos un montón de cosas en los Andes, ¿no? O sea, y no sé, desde el punto de vista económico también es como una descapitalización, pues. Pero, Bueno, eso y sí es con esto cierto. como, sí, pero a través de qué lenguaje narramos nosotros nuestra propia historia, ¿no? O sea, ese lenguaje centralista también de gente que viene, es migrante, invasora, ¿no? Una amenaza, ¿no? Sí, y sobre eso es muy interesante ver cómo se construyen esos discursos, ¿no? Como este discurso del migrante interno, inclusive los migrantes que vienen de otros países, tiene mucho lugar y se desarrolla también a partir de lo que vemos en medios, ¿no? Hemos visto también que los medios de alguna manera no han, no sé si por omisión o por tener algún lugar ahí también, han permitido que muchos de estos discursos que hemos visto también en las elecciones sobre los migrantes, sobre las personas de la sierra, inclusive sobre algunas personas afroperuanas. Ahora también quería hacer ahí una acotación sobre algunas cosas que he visto lamentables, también sobre una congresista electa afroperuana que está siendo atacada. Eh, ¿Qué pasa con los medios? ¿Qué lugar tienen los medios ahí? ¿Cómo podemos entender a los medios de comunicación como estos espacios o que perpetúan o que detienen la reproducción de estos discursos? ¿Hay algún espacio en el cual realmente se detenga la reproducción de estos discursos? Pues el otro día alguien me decía, oye, pucha, ahora hace un tiempo uno de los problemas era pues Jorge Benavides, ¿no? Y con sus imitaciones, pero ahora tenemos en este otro canal, tenemos a periodistas que se están disfrazando, ¿no? De indígenas, y entonces o sea, Lo vi. claro, está como graficada la idea de que el racismo no es algo que va desapareciendo de manera natural, no con el tiempo, ¿no? Sino el racismo es algo que ante la gente se va expandiendo, ¿no? Y entonces creo que eso es algo que también habría que tomar pero yo creo que en el caso de los medios, y mira, hace poco di un pequeño taller sobre diversidad para periodistas de América Latina. Y mucha gente me decía que Ajá. es lo mismo, o sea, situaciones muy parecidas en diferentes países, digamos. Entonces, en este sentido, no hay que sentirnos mal como peruanos. Esto no es un, no es un No somos los problema. únicos. No somos los únicos, más Estamos es en un mal de tendencia con muchos. la región. Pero, entonces, claro, un problema donde y todo el mundo está hablando, la falta de diversidad en los medios, ¿no? La falta de Sí. diversidad en los medios. Y eso es innegable en el Perú. Sí. Y tenemos solamente como una muestra la televisión, ¿no? Eh, la televisión es un espacio muy, muy poco diverso si comparamos la demografía con la demografía del país. O sea, ¿no? Es como tienes, ¿no? Tantas personas indígenas, tantas personas afroperuanas, Nisei, ¿no? Todo. Ya, pero de pronto prendes la tele y dices, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? ¿Dónde estamos? ¿A qué país nos trasladamos? ¿No? Cuando prendes la televisión peruana. Y entonces, yendo a tu pregunta, yo creo que este concepto de diversidad, ¿no? Tendría que estar mucho más en los medios, desde la organización, desde la contratación de personal y también desde un autoanálisis ahora mismo, ¿no? De por qué no incluir ¿no? voces afroperuanas en la televisión. O sea,
en este mismo momento. O sea, ¿por qué no hay? Y, y eso es una incómoda para las personas que están ocupando una silla ahorita en la tele. Porque claro, es una pregunta es Sí, básicamente, o sea, ¿qué quieres? Que me despida, que me voten, que me claro. voten, ¿no? Es una pregunta incómoda, pero hay que hacer porque lamentablemente, como digo, la televisión y para los demás medios también, ¿no? Pero la televisión es bastante, es muy poco, yo diría, muy poco diversa y para no hablar de diversidad, y ese es otro tema, pero creo que simplemente diversificando un poco la tele, creo que puede haber también cambio, ¿no? Porque cuando se habla de representación, ¿no? De cuando eres niño y prendes la tele y no ves a nadie que luce como tú, no ves a nadie, Complicado. ¿no? Entonces, pues tu horizonte no sé, de sueños se reduce, pero eso es lo que pasa ahorita, ¿no? Sí, eso es cierto. A mí me parece interesante eso de qué pasa cuando uno no encuentra representación. Y también es muy interesante que cuando hablamos de por qué no hay personas afroperuanas, indígenas, etcétera, lo primero que se piensa es esto me va a afectar a mí o me va a quitar un espacio a mí, cuando en realidad incluir lo que debería implicar es expandir, no como cambiar espacios con otras personas, sino hacer los espacios más diversos, ¿no? Que creo que es algo que muchas veces se malinterpreta cuando hablamos de inclusión, cuando decimos necesitamos un espacio, necesitamos que haya más personas diversas en algunos sitios, ¿no? Eh, y luego también quería como conversar contigo un poco en relación a cómo se había caracterizado a los votantes o a los candidatos a partir de sus identidades étnico-raciales. ¿Ha habido alguna eh, tendencia o alguna manera particular de caracterizar a los votantes a partir de específicamente de estos aspectos desde los medios de comunicación o, bueno, desde las redes sociales es evidente porque hemos visto muchos ejemplos, pero los medios de comunicación también han tenido ahí algún espacio en el que han tomado el camino de vamos a caracterizar a los votantes de acuerdo a estas cosas. Se ha visto este tema, se ha apelado mucho a lo racial en cuanto a medios para cubrir la campaña o para caracterizar a algunos votantes. Pues que recuerde así ahorita, no, o sea, no, nada muy directo, creo, ¿no? Ah, que yo recuerde, o sea, es muy probable que, que sí, pero digamos, hay una continua asociación y medios, columnas de opinión, de periodistas, una continua asociación de están apoyando a Pedro Castillo, ¿no? A este partido, pero con la ignorancia, ¿no? O sea, las personas apoyando a Pedro Castillo son ignorantes, esos no saben, ¿no? Como influencers, ¿no? Que hablaban de, bueno, tenemos que iluminar a estas personas, enseñarles, ¿no? Con las bondades de... Cierto. Entonces, y eso en columnas de opinión, en comentarios de periodistas, ¿no? Estas que vota por esta persona, además de comunista, terrorista y no sé, sí, y que también, o sea, además si entendemos cuál es la demografía de las personas que van a votar por Pedro Castillo, no es esto lo de Perú provincias, no es niveles socioeconómicos C, D y E, ¿no? Entonces, me recuerda mucho, por ejemplo, a una columna de Alfredo Torres, el director, creo que, de Apoyo. Es una columna 18, si no recuerdo mal, donde él está, se está debatiendo en ese momento sobre la Asamblea Constituyente, ¿no? Y qué pasaría y cómo se debería votar y tal. Y entonces él dice que no se debería sobre representar al Perú de provincia, ¿no? Porque en las provincias las personas eligen mal. Y por el contrario, dice, ¿no? No es textual, pero por el contrario, en Lima
que están mejor educadas, ¿no? Eligen mejor, ¿no? Ok. Digamos que esa es una asociación geográfica, ¿no? De personas fuera de Lima, ¿no? Ignorantes, ¿no? Poco educadas, eligen mal, personas de Lima, ¿no? Educadas, ¿verdad? Eligen. Entonces, Eligen bien, sí. estas elecciones, la primera vuelta demostraron o sea, no hay ninguna, o sea, no hay relación entre tener, no sé, maestría como esto y elegir bien, ¿no? O sea, no hay ninguna relación, ¿no? O sea, sí, ¿cómo? O sea, y también como la asociación de, o sea, educación formal, en el sentido de ir a la universidad, a tus posgrados y tal, esa asociación con elegir mejor, no hay tal. Las personas que no van a la universidad, las personas que no van al colegio, son personas que perfectamente toman buenas decisiones Buenas para su decisiones. vida. Sí, ¿no? O sea, Exacto. y que pueden, no son de una especie diferente. Y ahí está, creo que ahí está donde, ahí entra, ¿no? Como puede entrar el análisis racista, porque, o sea, el racismo se trata de esto, ¿no? De esenciales en la gente, ¿no? Entre inferiores y superiores, ¿no? Y bueno, y ese artículo para mí fue como, wow, wow, esto es un poco con esta, eh, está, está separando, ¿no? Separando, discriminando peruanos votantes por esta idea de que quien va a mejores, entre comillas, universidades vota mejor y quien no va a universidades vota. Solo para terminar esto, es como cuando nosotros culpamos a las personas, ¿no? Muchas veces, en este terreno, ¿no? Muchas veces rehuimos un poco del análisis del más sistémicos, ¿no? Entonces, cuando tú culpas a la Sí, gente de votar mal, quizás estás evitando la discusión sobre un sistema electoral que produce malos candidatos, porque hay candidatos no solamente en provincias, sino en Lima, y creo que en Lima tenemos mucha experiencia masoquista, ¿no? De elegir, pues, 3 veces a Castañeda Locio como alcalde. exactamente. Y si te pones a pensar, eso tiene que ver también con el racismo, ¿no? Cuando echamos la culpa a la persona o ponemos el peso de todo un problema en una persona o en una acción particular, también es como una manera fácil, una salida fácil para no ver el aspecto sistémico, ¿no? Entonces, pensamos que con acusar a una persona o que le abran un proceso penal o que tenga un procedimiento administrativo, de pronto vamos a terminar con el racismo, ¿no? Entonces, si yo dejo de tener actitudes racistas o si, no sé, la persona que estaba tratando mal a la otra persona dejó de ser así, entonces el racismo se acabó y no hay ningún problema, cuando en realidad no estamos viendo el aspecto sistémico que, como hace un rato mencionaste, es como lo que está debajo y al final solamente vemos lo que al final logra salir a superficie, ¿no? Entonces, a veces hay estos paralelos interesantes también en, la, en el análisis del racismo. Sí, totalmente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención el análisis de Gonzalo Banda, ¿no? Me pareció súper interesante, o sea, cuando él dice que hay esta continua, desde Lima, muchos analistas, políticos dicen, oye, pero ahora las provincias tienen mucho presupuesto, lo ejecutan mal, en fin, no sé, construyen sus plazas a la quinoa, a la maca, y ahí tiran el dinero, en fin, ¿no? Es como, un poco más y dicen, y ¡ay! Se lo chupan. Pero entonces lo que Siempre dice, dicen eso. ¿no? Es como, entonces lo que dice Gonzalo Banda es claro, o sea, no es que sí hay más presupuesto, pero la capacidad de ejecución de ese presupuesto depende también de una serie de cosas que Lima no está queriendo redistribuir, ¿no? Las capacidades, los sueldos de las personas que trabajan en oficinas fuera de Lima no son iguales, ¿no? O sea, entonces, y nuevamente volvemos a esto, ¿no? Lima siempre culpando
al resto del país de los problemas que Lima misma ocasiona, ¿no? Y creo que a mucha gente creo que ver el último bastión le ha hecho como casi como Un no déjà sé, vu, porque es muy chistoso, porque es como 2021, esto debería haber cambiado para ahora, pero al parecer no. El último bastión ha sido como el déjà vu que todos necesitábamos para despertarnos un poquito, creo. sí, sí, no. Claro, bueno, este no es un problema, este no es un problema de ahorita, ¿no? Estos problemas son No, pues. problemas que se van arrastrando y arrastrando y, y creo que a mí siempre, o sea, me está interesando investigar más sobre esto y decirlo, ¿no? Que problema que arrastramos de la colonia, un poco como herencia de Pizarro. O sea, creo, y tenemos todas las evidencias de que es un problema sí colonial que la República, nuestra República dorada, durante 200 años, No resolvió ha, tampoco. y al contrario, es como que lo ha sofisticado más, le ha dado como una serie de Nuevas cosas, va como herramientas. construyendo el edificio, ¿no? O sea, entonces, Exactamente. sí, Sí, yo siempre hablo del racismo como, o sea, es una cosa transformada de un sistema colonial. Obviamente tiene sus raíces ahí, pero digamos, si las raíces estaban puestas, lo que hizo la República es ponerle tierrita y echarle abono para que crezca, ¿no? sí, totalmente, totalmente, ¿no? Esto de la asociación del indígena con la usurpación de poder, ¿no? Es Bueno, gana. Digamos, un invento entre comillas, ¿no? De la República. Sí, sí, y eso es, bueno, sobre eso ha investigado Cecilia Méndez, ¿no? Sobre la República como una fábrica también, ¿no? De racismo, ¿no? sí, me parece interesante lo que mencionabas de lo que decía Gonzalo Banda, me parece alrededor de esta diferencia, que es algo que yo también he escuchado y que probablemente en algún momento también he repetido, entre Lima y las regiones, ¿no? ¿Cómo se marca esta otredad a partir del discurso racista que hemos venido escuchando en estos últimos, diría yo, meses, ¿no? Iba a decir años, pero particularmente en la época electoral, en estos meses. ¿Cómo se marca esta otredad? ¿Cómo definimos al otro, a esta persona ajena, lejana, eh, que muchas veces ni siquiera entendemos, ¿no? Y cómo eso tiene que ver con las brechas que tenemos como país. Sí. Esa pregunta es súper, súper interesante y creo que nos lleva a zonas de... porque o sea, Lima es el punto de referencia, es el lugar desde el cual se narra el país, ¿no? Es el lugar desde el cual se narra, desde el cual se nombran los fenómenos, ¿no? El desborde popular, ¿no? La invasión, ¿no? La migración. Entonces, Lima es una máquina de otrificación, creo. Y digo, no porque tenga como odio a los limeños, ¿no? O sea, Lima es el centro del poder, están las universidades, ¿no? Las eh, las ciencias sociales, ¿no? Tienen pues como sede Lima y nombrando todas las cosas. Entonces, una máquina de eutrificación y la diferencia entre Lima, provincia, ¿no? La Lima central, ¿dónde vives, no? Ah, Ujú. vives en un cono, ¿no? ¿No? Vives en un cono, es casi como Eso. que te dicen, oye, vives en el infierno, ¿no? Exacto. No, o sea, hay tantas maneras de generar esta diferencia entre el que piensa, el que enuncia, el que narra, el yo central y el otro, ¿no? En la vida cotidiana es, ¿dónde vives? Ah, en San Juan del Lurigancho, uy, qué lejos, ¿no? Pero, o sea, las cosas van más, ¿no? Entonces Lima tiene su periferia, sus otros, luego el otro de Lima en general es el Perú profundo. El Perú fuera una cueva donde Lima está como adelante, y el resto fuera una Sí, cueva. me parece súper chistoso eso del Perú profundo, porque es como, ¿cuál es el Perú? Entonces, ¿nosotros somos el Perú superficial?
Sí, o sea, son como No, maneras no antiguas. entiendo la asociación. Solo para terminar esa idea, es como hablando de la eutrificación y me parece como las dos candidaturas ahora son realmente interesantes de analizar porque una de ellas, que es la de Keiko, ¿no? Mira los símbolos que la van rodeando, ¿no? La camiseta nacional, ¿no? La camiseta del Perú y Uy, sí. alrededores de quienes van a votar, ¿no? Y es parte de la campaña, ¿no? Vota por la patria, vota por la democracia, vota por tus hijos, vota por el futuro, por lo que sea, ¿no? Digamos, es el centro donde estamos, donde la gente mucha gente está como alineando un poco, mientras que, o sea, si eso es el Perú, si esa es la democracia, si esa es la patria, ¿no? El país, la camiseta, ¿no? ¿Qué cosa es la gente que va a votar por la otra opción, ¿no? Claro, Entonces, antipatriota. y esto no tiene que ver con ideología, o sea, no tiene que ver con comunismo, neoliberalismo, ¿no? O sea, es simplemente la manera como la campaña está planteando a los, los y las votantes, y les votantes, ¿no? O sea, hay una comunidad, ¿no? Que con la camiseta, y hay una colectivo que es no patriota, antiperuano, ¿no? Y eso me parece terriblemente peligroso, porque ese es el Perú, o los Perús, que han estado siempre otrificados, ¿no? Son los serranos, son los provincianos, son los marginales, ¿no? Son el C, D, E y E, los resentidos. Entonces, y eso está construido claramente sobre una plataforma racista, innegable, ¿no? Innegable. Y eso me parece peligroso porque está terriblemente normalizado, ¿no? Ayer yo vi en las redes sociales a un amigo que posaba con sus hijos. O sea, era una cuestión muy, muy compleja, ¿no? Porque mi amigo posaba con sus hijos con la camiseta y decía, en esta casa votamos por ¿no? Por la democracia, por la patria. Y entonces, o sea, la verdad, eso quemó todas mis neuronas, porque, o sea, sí creo que este amigo va a votar por una opción que él considera que es la mejor y tal, pero el hecho de que esté con la camiseta, con sus hijos, entonces me ponía a pensar, ¿y quiénes son los otros? ¿Quiénes son los que no van a votar por esta opción? ¿Cómo lo van a entender los hijos, no? Sí, Y, y ese tema de la peruanidad, ¿no? Quienes defienden la peruanidad y quienes no. Que nuevamente, si repensamos un poco estos discursos que se construyen alrededor de las personas racializadas, siempre es, ¿por qué te quieres identificar como indígena, quechua, aymara, nikkei, tusa, afroperuana? Si todos somos peruanos, ¿no? Si quieres hacer esto, quieres dividir al país. O tienes algún problema, o eres demasiado sensible, o eres resentida, o tienes estas cosas, ¿no? Siempre estos discursos apelan a esta identidad nacional y luego acusan a cualquier persona de quererse desvincular de esa identidad o querer dividir o fraccionar una identidad nacional que tampoco es una identidad homogénea, ¿no? Que es algo bien interesante. Todo el mundo habla de lo que es ser peruano o ser peruana, pero en realidad no hay una experiencia única, ¿no? Cada persona, de acuerdo a su propia identidad, a cómo ha vivido, cómo ha crecido, o quiénes han sido sus antepasados, pues tienen una experiencia distinta, pero siempre recaemos en esta idea de lo que quieres es dividir o fraccionar o romper con esta idea de identidad nacional que nos caracteriza por igual, ¿no? Que es esta idea que tiene que ver un montón con esta promesa de igualdad, ¿no? Esta promesa republicana de todos vamos a ser iguales ahora todas las personas van a ser iguales, ¿no? Que también intentó como, digamos, homogenizar un poco y despojar a las personas de sus identidades, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Eso cuando te dicen como quieres dividir y tal, son como mecanismos de control, ¿no? O sea, las personas lo dicen para un poco controlarte y controlar lo que estás diciendo porque genera incomodidad, te lleva un poco esto de escuchar esto, ¿no? Resentido, o lo que sea, quieres dividirnos, ¿no? Cuando en Eh, realidad las
categorizaciones existen y se utilizan para, exactamente para eso, para separar, para dividir, para excluir a las personas, ¿no? Entonces, es bien interesante, a mí siempre me parece interesante esto de no queremos o no me parece que tú te llames afroperuana, pero yo sí te veo en la calle sí te puedo decir negra, ¿no? Yo te puedo decir a ti, pero tú no puedes tener la agencia ni el lugar de anunciación para identificarte como tal persona o con tal identidad, ¿no? Entonces, digamos, creo que desvirtúa un poco esta idea de no querer dividir, sino que quién hace la categorización o quién tiene el poder sobre su propia identidad. Sí, total, y, o sea, tal cual, como dices, ¿no? Es o sea, claro, inmediatamente cuando demuestras poder sobre ti y sobre lo que te rodea, inmediatamente viene esta fuerza, ¿no? Para decirte, no, tú no eres eso que tú dices ser, ¿no? Tú eres lo que yo te voy a decir, y lo que yo te voy a decir es lo que a mí me han enseñado en la escuela, ¿no? Pero este es un mito, ¿no? El mito del Perú unificado que la gente está dividiendo, ¿no? Y eso es mentira, porque, o sea, en verdad el Perú nunca ha sido unificado de esa manera, ¿no? Diversidad, digamos, en el plano cultural, ¿no? Que es el plano donde nos está, ¿no? El Perú, pisos naturales, 3 regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. No, wow, tú viajas acá, ya tienes como la nieve y acá, o sea, ahí el Perú es ultra como diverso, ¿no? Pero cuando entras al territorio, no, el Perú es uno solo, ¿no? Hay un solo, ¿no? Además, no es masculino, los peruanos somos una sola identidad, una sola fuerza, ¿no? La camiseta y tal. Pero Exacto. entonces es la parte política el problema, ¿no? No es la parte cultural, ¿no? Esa parte no, es la parte, Y tomar poder sobre una misma, uno mismo, ¿no? sí, y en hay una que a mí me apasiona cada vez más, el mito del mestizaje, ¿no? Y viendo el último Bastión, sentí como escalofríos en una de las últimas escenas. No sé si esto va a ser como estoy revelando demasiado para la gente que no ha visto, pero Spoiler, vean el último bastión. Ahora o sí. sea, hay una escena como casi al final, no voy a decir, bueno, no voy a describir mucho, ¿no? Pero digamos que hay esta pareja, ¿no? ¿Cómo se llaman? Ah, se me fue. Robles tienen una hija que primero casan con un hombre muy rico y luego ella, ¿no? Se Miguel, enamora. la niña No, Rosa María. y Rosa María, ¿no? Como nuestra gran amiga, nuestra gran amiga que nos tiene bloqueados. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Hay que preguntarle a Eduardo Adriancén sobre ese nombre. Ay, no. Pero bueno, entonces la niña Rosa María y Miguel, al final de la novela, pues ellos son los que tienen, ¿no? Y tienen un hijito, que es un hijo, él es quechua, él es indio y ella es una criolla, es blanca, ¿no? Entonces ¿no? Pero hay una conversación entre la mamá de Rosa María, que hace Sueta, ¿no? A doña Josefa, y la mamacha Justina, que es la abuela de Claro, magistral esa actuación, por cierto. esa conversación entre las dos es brutal porque lo que le dice Josefa a mamacha Justina, o sea, digamos, la pareja, ¿no? De Rosa María y Miguel quieren que las dos familias vivan en la misma casa, ¿no? Los indígenas y los blancos criollos, ellos quieren que vivan en la misma casa. Entonces, pero mamacha Justina dice, oye, pero ellos nos han quitado las tierras, ¿yo cómo voy a vivir con quien me ha quitado la tierra, ¿no? Entonces Josefa se encarga de convencer, es, pero deja atrás, estás más o menos así, ¿no? Pero deja atrás esos rencores, ¿no? Con nosotros, porque ahora tú tienes un nieto, un bisnieto, y yo tengo un nieto que es mestizo, ¿no? Que es el hijo de esta unión, ¿no? Y ese es el mito del mestizaje,
porque no se trata de la unión biológica, sino lo que Josefa le está diciendo a Mamacha Justina es, este es el futuro, olvídate de tus reclamos de tierras, no reclames las tierras, eso es un problema tuyo que se va a quedar en el futuro, ¿no? Porque este nuevo bebé indígena es el ciudadano de este nuevo país, es el ciudadano mestizo, ¿no? Y para redondear esto, y es es el sujeto de la República, ¿no? Es lo que la República durante 200 años ha trabajado arduamente con toda, ¿no? De manera que en cuanto a población indígena, la reducción se nota con el último censo, ¿no? El ciento de peruanos se autoidentifica indígena y a finales del siglo XIX el censo mostraba que 60% del Perú era indígena. Entonces esa reducción no es una reducción, pues, no había cámaras de gas, no había bombas, reducción por la vía del mestizaje, donde la gente se asume mestizo bien, pero asumirse mestizo muchas veces es renunciar a tu idioma, ¿no? Tu tierra, tu tradición, tu cultura, tus recursos, todo, ¿no? Sí, ese es bien interesante este tema del mestizaje, porque es como al final también dices, ok, soy mestizo, y luego viene la pregunta, pero, o sea, mestizo, ¿cuáles son tus orígenes, no? Porque hay algún origen que tiene que haberte llevado a este proceso de mestizaje también, ¿no? Y es algo que muchas veces no se ve, y cuando hablamos también de procesos de racialización, a veces hay personas que se pueden identificar como mestizos que son racializados como indígenas y tratados como personas indígenas o como personas negras, aunque podrían no ser totalmente afrodescendientes o no identificarse inclusive como afrodescendientes, ¿no? Entonces, eh, lo mismo pasa para la población asiática, la población Tusan, la población Nikkei, que muchas veces tiene que ver con la racialización como este proceso que se reduce a, desafortunadamente, a cómo te ven y cómo te ubican en el espacio en función a eso también, ¿no? Entonces creo que hay mucho que todavía tenemos que ir desmenuzando de este proceso de mestizaje que hemos atravesado durante tantos años, ¿no? Y que obviamente se ve evidenciado con el racismo, se ve evidenciado con todas estas cosas que hemos visto en elecciones. Hace un rato te mencionaba un poco lo que había pasado con una congresista afroperuana que ha sido atacada durante también por muchas personas a partir de algunas cosas que ha dicho, a partir obviamente de que puede decir cosas con las que algunas personas estén en desacuerdo, pero que ha sido atacada por esto, ¿no? Y que también había una cosa que había pasado con Keiko Fujimori también. Hace algunas semanas el colectivo Tusanaje planteó este debate de cómo podemos, o sea, si estamos en desacuerdo con Keiko Fujimori como candidata, ¿por qué el primer ataque o, digamos, el primer adjetivo que se le puede adjudicar es un adjetivo relacionado a su identidad étnica también, ¿no? Que ni siquiera es una identidad étnica que está correctamente eh, dirigida hacia ella, ¿no? O sea, lo primero que hacemos es decir, Keiko China X, primero, olvidándonos que Keiko no es Tusan, es una mujer Nikkei, es decir, que tiene ascendencia japonesa, y segundo, adjudicándole también estas características étnico-raciales, ¿no? Entonces, estas cosas se ven por ambos lados también, y en esta semana creo que sí ha tenido un pico este tema de agresiones hacia Rosángela Barbarán, que han sido agresiones que tienen que ver con muchas de las cosas que ya le habían pasado en la campaña anterior. Entonces, creo que como para repensar esto, también entender que hay, como ya había dicho al inicio, muchísimas maneras en las que nosotros podemos estar en desacuerdo con candidatos políticos, con las ideologías que esos candidatos representan o esas candidatas representan, pero que finalmente creo que si algo nos ha dejado la elección como un punto para reflexionar es que lo que sacamos como el insulto más fácil o la manera más fácil de atacar a alguien es cualquier cosa que esté basada en su identidad étnico-racial, la manera en la que habla, cómo se ve, lo que dice, los prejuicios que tenemos hacia ellos. De hecho, una de las cosas que le habían dicho a Rosángela era, seguramente está diciendo esas cosas porque ya pasaron las 12, lo que tiene que ver con el nombre de este podcast. Eh, pero claro, creo que nos dan un punto para reflexionar acerca de cómo siempre el insulto más fácil es el insulto racista, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender?
hay algo que podemos aprender a partir de todo lo que hemos visto en estas semanas. Nos quedan como estos puntos de encuentro para poder repensar todo lo que nos queda por hacer en los próximos años. Yo creo, mira, o sea, sí, definitivamente. Creo que el nivel de discusión, como está ocurriendo ahora en las familias, en los chats, ¿no? De WhatsApp, en las redes sociales, o sea, creo que la gente está experimentando un nivel de polarización brutal. Y esto que dices, ¿no? Sobre los insultos, sobre los estereotipos y tal, son etiquetas que la gente usa todo el tiempo. Creo que esto nos va a dejar una resaca, este momento, y creo que esa resaca, y ahí creo que es importante un poco la tarea de los medios, de los periodistas, ¿no? De que la resaca sea todo como de reflexión de lo que ha ocurrido. Entonces, no sé, a mí se me quedó una frase que creo que la leí un texto de Diego Salazar, que también trabaja acá, ¿no? Que él decía algo sobre las opiniones, ¿no? Era, hay que respetar a las personas, ¿no? Respetemos a las personas, pero las opiniones no se tienen que respetar necesariamente por default, ¿no? Las opiniones, o sea, no es que no son las opiniones son totalmente discutibles y creo que eso es lo rico del debate público, ¿no? Pero a las personas, o sea, a las personas hay que respetarlas, no tienes que decirles, oye, terruco, oye, negro, chino, china, ¿no? O sea, ahí creo que en este momento no sé, cómo están las cosas, la gente creo que está yéndose un poco por ese lado muchas veces, ¿no? Y perdiendo de vista que lo que hay que discutir son los planes, las ideas, los proyectos, así sea poquito lo que hay en esos términos, pero eso es lo que hay que discutir. Ahora, dicho eso, también era otra cuenta, pero Fujimori, el papá, capitalizó ese apelativo, de manera que él, hacia el final ya bueno, en principio de lo que iba a ser su tercer mandato, el chino, ¿no? Lo recuerdo. ¿No? Años 2000, ahí cuando todo el mundo se subía al estrado y ponían a bailar, ¿no? Pero era Bastante como, políticos en general son bastante una parte interesante de la campaña porque uno dice, yo nunca votaría por tal o cual candidato y luego estás con todas las canciones de campaña en tu mente. pero bueno, y también en esa a Toledo, ¿no? Capitalizando por otro lado la imagen de casi como de alguien recién salido del lago Titicaca, una especie de nuevo Manco Cápac o Pachacútec, ¿no? Él era el nuevo Pachacútec. Entonces, Lo recuerdo. o sea, ahí creo que, no sé, me parece que tengo la sensación de que esas cosas como, no sé, no están quedando en el pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece Castillo, por ejemplo, y eso es una diferencia con Toledo, siendo ambos como personas de los Andes, indígenas, ¿no? Castillo no tiene que hace un poco de, ¿no? De ponérsela como pachacute, ¿no? Lo Porque recuerdo. tiene una como, Exacto, es como, es parte de su identidad, no es como esta cuestión mucho más performativa, que es sí, algo que sí se exacto. ve en otros espacios, ¿no? Sí, sí, y esa performatividad, o sea, tú la ves en gente, o sea, todos los políticos, ¿no? Kuczynski, ¿no? Cuando iba no sé, a Huancayo, terminaba como disfrazado como se ponía ¿no? El gorro y ¿no? Una serie de cosas. Hernando de Soto, lo hemos visto, ¿no? Es gente que necesita como de todos estos símbolos. Cierto. De, sí, me acuerdo de una caricatura de Kino, ¿no? De un en campaña, ¿no? Que sale de su casa y ¿no? Va a los mercados y ¿no? A diferentes lugares, ¿no? Y al final del día arma una fogata en su casa de vuelta y quema toda la ropa que ha usado, porque, ¿no?
Sí, me hace pensar mucho en eso, ¿no? Que se tienen que disfrazar un poco, ¿no? No son. Pues sí, eso sí es bastante cierto. También está este aspecto bien performativo, ¿no? Para poder llegar a ciertas personas, a ciertas clases. Se nos ha escapado también este tema del discurso sobre las clases populares y cómo reciben información o qué tipo de programas consumen, que es un discurso que también se fue repitiendo a lo largo de la campaña, ¿no? Me tengo que comunicar con estas personas a través de tal persona porque son las clases populares y yo no me puedo comunicar con las clases populares. Sí. A un candidato, creo que al 1%, ahorita se me fue el nombre. Ay, ay, ay. Uno que estuvo en el debate y que lo acusaron de ser, creo que de ser chaleco de López de Aliaga. No recuerdo bien el No, yo tampoco me acuerdo su nombre. bueno, vi un video y era este candidato estaba en un barrio popular, en un cerro, ¿no? Y le decían periodistas, los políticos nunca a estos lugares y sin embargo, ¿no? Se arrogan el derecho de hablar de la pobreza y de los pobres. Y el periodista le pregunta, bueno, ¿y usted ha venido antes acá? Y dice, no. Lo recuerdo muy bien. Ay, 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 ay. Bueno, eso es como, es lo que hay, ¿no? El material humano dentro de la, muchas veces deja mucho que desear, ¿no? A veces yo pienso, no sé qué pasaría si no, no sé, si hay, no sé, si se buscan otras maneras también de administrar, ¿no? Me pongo a pensar en lo que pasa en la zona de Oaxaca, en Chiapas, con las naciones indígenas de esa zona, ¿no? Los mayas, los miche, que están como apostando mucho por la autonomía, por el gobierno. Y Exacto. entonces, ¿qué pasaría si también empezara ese tipo de alternativas, ¿no? De autogobierno, ¿no? No sé, sí, de organizaciones administrando, ¿no? O sea, cierto punto, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que se pueden pensar, pero creo que nuestro sistema nos hace pensar mucho en líderes, ¿no? En personas individuales que son casi a quienes les ponemos encima todas Nuestra fe. nuestra fe, nuestros sueños, ¿no? Es como, ya, toma, tú sácame, llévame Díganos, llévame al años de futuro. situación horrible. Acaba con la pandemia. Sí, sí, y eso pues al final como nos pasa factura porque muchos políticos y políticas se vuelven como traficantes en este sistema que está diseñado creo que para ese tipo de traficantes, ¿no? Los traficantes de ilusiones, traficantes de necesidades, traficantes de sueños legítimos de progreso, ¿no? Que luego terminan pues en sus casas quemando su ropa con las promesas ahí, ¿no? Sí, eso interesante es lo que mencionabas de la visión de progreso, porque a veces también cuando discutimos sobre cómo debería progresar el Perú, tenemos una visión única de progreso, ¿no? Y hace algunas semanas empecé a dictar este curso sobre diversidad étnica y de género y tomé algunas cifras de la encuesta nacional de derechos humanos, donde hay un porcentaje súper alto de las personas que pensaba que los pueblos indígenas no saben qué es lo mejor para el Perú, ¿no? Entonces tenemos esta visión de progreso bien sesgada también, de qué debería hacerse para que el Perú progrese, y cuando existen estas visiones alternativas que están basadas en cosmovisiones diferentes o en otras expectativas de vida inclusive, tendemos a categorizarlas en base a ello también, ¿no? Los pueblos indígenas, primero, como ya habías dicho, no saben lo que están haciendo, son ignorantes, no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos, y no saben realmente lo que es mejor para el país, o no saben de economía, o no saben de tal o cual cosa, cuando al final eso termina fragmentándonos más, porque no se piensa en esta visión de progreso para todas las personas, ¿no?
Sí. Y esos son discursos bien, bien centralistas, ¿no? Porque quien está llamada al país es Lima, ¿no? Y Lima, como lugar donde hay... Lima tiene que administrar de pueblos, de comunidades, ¿no? Am, pero una vez yo compartí hace un tiempo, hace algunos años ya, una foto del gabinete de ministros, uno de los gabinetes de ministros de Kuczynski, ¿no? Entonces decía, bueno, y acá, ¿cuándo vamos a tener un gabinete con personas afroperuanas? Y bueno, varias personas me dijeron, bueno, no, no, todavía no, están preparados. No es el momento. Y no, no es el momento, todavía no, en 200 años no, que, Para el que, que, siguiente. que vuelvan en 200 años con sus doctorados y su maestría, ¿no? Pero ahorita todavía no están preparados. Entonces, obviamente son prejuicios, pero son prejuicios que no hay que tomar a la ligera, porque son los mismos prejuicios que tienen las personas que están en la administración del Estado, ¿no? Y que convierten los prejuicios en políticas o básicamente en la falta de política. Entonces, a ese nivel creo que es que hay que pensar un poco estos estereotipos, me parece, ¿no? Y el tema en verdad, la imaginación de los pueblos indígenas y obviamente, ¿no? De los pueblos afroperuanos, ¿no? Y de las comunidades Tuzán, Nikkei, o sea, como estructural, de larga data y no se va a solucionar así nomás, ¿no? Por eso es que tiene que haber algún tipo eh, ya. A mí me acuerdo mucho cruzado algunos mensajes con Alberto de Belaún, el congresista, ¿no? Y él, por ejemplo, en el tema de que cuando los congresistas hablan en quechua en el Congreso, en el registro de los debates, sí, como habló en otro idioma, ¿no? Se pone así. O sea, no se registra lo que dijeron, sino se registra que hablaron en algún otro idioma. Y Terrible. estamos en el Perú de años, ¿no? Y eso pasa en el Congreso, ¿no? Y el Congreso tiene un montón de presupuesto. O sea, en la época del Mundial de Fútbol compraron X cantidad de televisores para que la gente pudiera ver televisión ahí. Pero, Y no le pueden pasar entonces, si a eso, un traductor. si eso pasa en el Congreso, o sea, imagínate cómo están las cosas en otras áreas, ¿no? Pero por eso es que se necesita como políticas, intervención como ya, y no sé, yo creo que es importante que las personas que tienen poder asuman, asuman un compromiso con este tema, porque digamos, la lucha contra el antirracismo no tiene que ser como una declaración de, oh, sí, yo estoy en contra del racismo, sino tiene que manifestarse en acciones, ¿no? Y, y, en, Exacto. ac- y en acciones a todo nivel. Mientras más poder tienes, quizás tus acciones pueden tener más impacto, ¿no? Eso es Pero, cierto. o sea, a todo nivel, nadie puede ponerse como de espaldas o un poco de perfil y decir, oh, no, yo no soy racista, yo rezo todas las noches y ya con eso mi buena acción del día, ¿no? En tus grupos de WhatsApp, donde están tus amigos o amigas ahí compartiendo estos memes, ¿no? Esto no está Está bien, mal. ¿no? Esto está Exacto. mal. Siempre, pero a mayor poder, mayor impacto. Entonces, es importante que las personas también blancas, mestizas, ¿no? Asuman su parte, asuman que ellas también tienen que hacer algo acá y que no es simplemente ponerse a escuchar y aprender, ¿no? O sea, sí hay que aprender, pero durante un tiempo y en un momento ya hay que como tomar acciones, ¿no? Pero también, o sea, y esto creo que pasa en muchos lugares, ¿no? Que las personas racializadas como inferiores son las que muchas veces asumen, ¿no?
el peso de tener que educar a toda una sociedad sobre problemas que las afectan, ¿no? O sea, que afectan a toda la sociedad, quiero decir. Y eso creo que sí, no, esto no es así. No es que no es que hay algunas personas que tienen que educar a otras, ¿no? O sea, todos tenemos que participar un poco de esto, ¿no? De aprender y de trabajar. Sí, yo creo que como bien decías, es un compromiso de todo el mundo, en verdad. Muchas veces pensamos que las personas racializadas, las que hemos experimentado racismo, tenemos esta responsabilidad y somos las únicas personas con la responsabilidad de hacer algo, pero en realidad no es suficiente que solamente nosotros estemos haciendo cosas, sino que tiene que haber un involucramiento mucho más integral de la sociedad en su conjunto desde distintos actores, ¿no? Si no, finalmente es como ir remando contra la corriente cuando nadie está ahí como para apoyarte por si se te cansa el brazo, ¿no? Sí, totalmente. Y mira, y no, creo que me parece importante, ¿no? Quiero poner un ejemplo, ¿no? Un par de congresistas electos, ¿cómo le llama? Bueno, Cabe- Cabero y Tudela, ¿no? Que se fueron a vacunar a Estados Unidos. Está bien, ok, comprensible, mucha gente lo hace, en fin, ¿no? Cada uno conoce sus circunstancias personales. Sin embargo, cuando, cuando, cuando Alejandro por Twitter que él se estaba vacunando en Estados Unidos, ¿no? Dijo que básicamente era producto de que el Estado no está haciendo lo suficiente, ¿no? Sí, Y bueno, y algunos colegas de él, ¿no? Le respondieron, le dijeron, oye, mira, con la edad que tienes, 28 años, la verdad, en los únicos 3 países en los que estarías vacunado es en Estados Unidos, en tal y en tal, ¿no? Pero en ningún otro país de ¿no? del mundo está vacunando. Entonces, eso no es un tema del Estado, sino más bien es un tema de privilegio, ¿no? Que tú estás yendo a vacunarte porque tienes una serie de privilegios. Pero entonces, ¿qué pasa acá? El punto al que quiero llegar es que las personas blancas, ¿no? Blancas, mestizas, son personas también tener privilegios para administrar el poder, para naturalizar que el poder es parte de su identidad, ¿no? Entonces es importante que, digamos, a futuro, ¿no? Que en un sistema donde hay una educación antirracista, personas tendrían que darse cuenta de que las cosas que ellas hacen son producto del privilegio, ¿no? Como este caso en particular. Entonces, a eso era donde quería llegar, ¿no? Es como una educación sobre privilegios y sobre la falta de privilegios tendría que ayudar a que personas que tienen poder, ¿no? Como estos se den cuenta de esas cosas, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco para ir como cerrando esto, es el drama de la educación, pues, ¿no? La educación no es antirracista en el Perú y de manera que gente que pasa por grandes escuelas, tal, pues egresa de ellas perfectamente ignorantes de un problema fundamental en el Perú. sí. Creo que ese tema por sí solo tiene muchísimo que, que poder conversar. Creo que hemos tenido un montón de luces acerca de lo que ha pasado en la campaña, pero hemos reflexionado bastante también acerca de la República, del Bicentenario y esta promesa republicana incumplida. Me han quedado un montón de preguntas, pero sí quería como ir cerrando con esa reflexión que decías de educación, sobre prevención también, sobre no pensar en racismo como algo que se tiene que combatir cuando ya sucede, o cuando se manifiesta, sino algo que se previene y también algo sobre lo que se reflexiona desde su aspecto mucho más estructural, que creo que es un reto todavía para nosotros en el Perú. Y nada, con eso quería como ir cerrando esta conversación súper entretenida. Te agradezco muchísimo, Marco, por tu tiempo y también por estar en el podcast. Y espero que te podamos tener de nuevo para conversar de otras cosas, porque creo que hay mucho más que hablar sobre estos temas.
pero eso era, te agradezco muchísimo, les agradezco también por escucharnos en este episodio y la siguiente semana probablemente estaremos hablando de algunas cosas relacionadas al mes de la cultura afroperuana que empieza en junio, así que todo junio vamos a tener episodios temáticos por el mes, pero eso era. Gracias por estar aquí, Marco, gracias por todas tus reflexiones tan acertadas siempre. No, gracias, Ana Lucía, y felicitaciones por este programa. La verdad es increíble, me parece maravilloso que haya este espacio. Y yo soy fan tuyo, soy tu hincha, y creo que tú estás construyendo precisamente espacios que no existían, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tú estás de verdad como abriendo un camino y para que esta conversación ocurra, ¿no? Y no, felicitaciones, y yo me siento muy como honrado de estar acá contigo. No, muchas gracias a ti. Tú sabes que la admiración es mutua y creo que es importante seguir construyendo muchos más de estos procesos. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.